Gracias. Gracias por su atención, gracias por la presencia, gracias decano, gracias a la organización, gracias diputada por acompañar. La temática tiene que ver con la economía peronista. Muy difícil pensar en un programa económico exitoso si no pensamos en el mundo. Perón en esto tenía una frase extraordinaria que decía: la verdadera política es la internacional, la otra es el cabotaje. Y hay una anécdota muy graciosa con Unamuno, viejo compañero, cuando era bancario, cuando era presidente del Consejo Deliberante allá en el 73, a raíz de algunos comunicados que había sacado el Consejo Deliberante de la capital y los dones que cada uno tiene. Y entonces Perón le dijo: mire, lo único que tiene que hacer el presidente es ocuparse de las relaciones internacionales, y ustedes tienen mucho más trabajo porque tienen que ocuparse de alumbrado, barrido, limpieza, un montón de lío. Yo solamente me ocupo de las relaciones internacionales, déjenme que eso lo pueda resolver yo. Es muy importante entonces que comprendamos lo que está aconteciendo en el mundo. Muy importante, porque ahí es donde se está resolviendo el destino de la patria en su total conformación. Nosotros, con todos los vaivenes, mi generación heredó la Argentina desde La Quiaca hasta el Polo Sur, así me formé. Después nos enteramos que el Polo Sur está en discusión, la Antártida está en discusión. En ese momento para nosotros no estaba en discusión. La época de Noé, todas las campañas a la Antártida. Crónica se ocupaba muy bien de esa campaña y era como ganar un mundial cuando llegamos al Polo Sur. En ese momento hubo varios intentos. Cuando la Argentina llegó al Polo Sur era una epopeya. Llegamos todos a todos. Claro que las Malvinas en ese momento, Puerto Argentino era un puerto pesquero. Algunos muchachos, incluso algunos disfrazados de cura, qué sé yo, habían desviado un avión, el operativo Cóndor bueno, no el operativo Cóndor malo, que se vino después, y salió la bandera. Una de esas banderas, la última cuando falleció, el último de ese operativo falleció hace poco, era también un bancario, Castillo se llevaba. Cuando murió el anterior, o sea, el penúltimo, la esposa dijo: mire, esta bandera se la dio a la presidencia y la llevamos a la Virgen de Itatí, que era lo que había pedido el compañero. De las 3 o 4 banderas que se izaron ahí, los metieron preso, obviamente, secuestraron un avión de aerolínea, aterrizaron, levantaron la bandera. Gobierno de Onganía, año 66, los ingleses los devolvieron presos, obviamente. El juez federal que correspondía era el de Tierra del Fuego, Antártida y Atlántico Sur. Cuando llegaron ante el juez le dijo: un juez federal no puede poner preso a los patriotas, así que quedan liberados. Lo tuvo un rato ahí y los muchachos volvieron como héroes. Era la época que se empezaba a formar la juventud peronista. Era de verdad, muchachos, esa juventud peronista era de verdad, era una cosa muy interesante. La pregunta es si habíamos entendido lo que pasaba en el mundo. Éramos muy interesantes, corajudos todos los muchachos, pero la comprensión del mundo era limitada. Perón hizo todo lo que pudo para enseñarnos lo que pasaba en el mundo. Entre otras cosas nos dijo que entre la sangre y el tiempo había que elegir el tiempo, porque hay que ir acompasando el tiempo del mundo. Perón decía por ahí: guay de aquel que quiera determinar la historia, lo que nos queda es cabalgarla con una buena montura. Y esto nos retrotrae a pensar por qué el general Perón decidió no dar combate allá en el 55. Cuando yo estaba de aquel lado dijimos: uy, al viejo parece que no le daba el cuero, qué sé yo, se había puesto viejo, Después, cuando me toca estar de este lado, me doy cuenta que entre la sangre y el tiempo hay que elegir el tiempo. Y hay que cabalgar la historia con una buena montura.
lucha de clases ni los progres. Ni la lucha de clases ni los progres. La escribe en la historia los pueblos. Un concepto profundo, y si escribe en la historia también escribe en la economía. El tiempo fue pasando y de repente nos encontramos con un mundo, pero le tocó la Guerra Fría, los inicios de la Guerra Fría. A nosotros nos tocó la globalización y lo interesante es saber qué le va a tocar al próximo gobierno peronista. Porque si le pifiamos al mundo que le va a tocar, quizás el espejo que no tengamos que reflejar es el espejo de Ucrania. La clase dirigente ucraniana no entendió el mundo que le tocaba vivir, perdieron el país. En este momento no están negociando. Ahora está la reunión entre los ganadores. Si es que pensamos que son los ganadores, si pensamos que son los perdedores, imagínense ustedes en el año 41, 40, 42 tomar la decisión, porque cada decisión que toma la Asamblea es en nombre del pueblo argentino, ¿no? Después veremos, pero esto es una asamblea, es una expresión de nuestro pueblo. Imagínense lo que decían: gana el eje, ganan los aliados. Antes de que todavía tuviéramos claro que fueran los aliados. Digamos, en aquel momento la cosa no estaba tan clara de quién era quién. El combate naval más importante en Occidente de la Segunda Guerra Mundial, digo en Occidente porque está en el Pacífico, ese fue entre los japoneses y los norteamericanos, pero el combate naval más importante de la Segunda Guerra Mundial en Occidente, con más precisión en el Mediterráneo, fue entre la flota inglesa y la flota francesa. No fue, hago todo esto porque todo el mundo se imagina que un combate naval entre los alemanes y los ingleses, imposible, los alemanes no tenían una fuerza naval relevante, tenían algunos submarinos, alguna cosa, pero su poderío era el del ejército, muy parecido al de los rusos ahora, no es que tienen una fuerza, o de los chinos, no es que tienen una poderosa fuerza naval. Tenían eso, submarinos, pero no tenían capacidad de llevar la guerra más allá de donde los hombres podían ir con sus vehículos o caminando. Esto tipifica el tipo de combate, ¿eh? No estoy contando esto porque sí, estoy contando esto porque si acá estuviera un planiferio, miramos la Argentina, está rodeado de océanos, ¿no? Imagínense, ¿no? Para el lado de Chile no hay nada, la isla de Pascua para allí, por el otro lado, depende de dónde demos la vuelta. Esto es muy importante para entender lo que nos pasa, porque la geografía también determina, y estamos donde estamos. Cuando uno cuenta que el combate naval más importante fue entre los ingleses y los franceses, no se entiende. Los ingleses salieron, dieron la vuelta por Gibraltar, atacaron la flota francesa que estaba anclada de ese lado, antes de que la flota francesa se pusiera a las órdenes, según los ingleses, de Hitler. Entonces la atacaron en el puerto para destruirla, porque pensaban que iba a ser la flota de mar de los alemanes. Esta es la historia, ¿verdad? Así es la historia. Buscan ahora el combate más importante, es ese. Había una fracción muy menor que era de Gaulle. Y ese se fue a vivir a Londres. Y los franceses no les gustaba que estuviera en Londres. Porque los generales se tienen que quedar en el campo de batalla. Bueno, pero ustedes no tenían que resolver ese tema. Con toda esa información tenían que resolver para dónde iba el mundo. Y había que tomar esa decisión. Y quizás ahora estemos en la misma circunstancia, ¿eh? Si le pifiamos para dónde va el mundo, Katz, que es el que va a ganar ahora, y va a ganar bien, ya hace 5 años atrás, el presidente de Chile, ¿no? Futuro presidente, en el debate con Boric, que fue el que ganó, le dijo: tengo que discutir de vuelta la Patagonia con los argentinos, porque cuando ellos se la quedaron, nosotros estábamos en guerra con Bolivia y con Perú. Los muchachos de la legalidad dicen: eso no va a pasar, porque las fronteras ya están establecidas, el mundo. Muchachos,
si Trump dice que Canadá tiene que ser el Estado 51 de Estados Unidos, me parece que se está reordenando el mundo. Y en eso nosotros tenemos que tener mucha claridad. Porque la Argentina y su economía va a estar en este nuevo orden internacional, donde tenemos que definir con precisión quiénes son los ganadores. Como me invitaron a hablar de economía y no de política internacional, simplemente esto es una introducción para decir el programa económico que presentamos hace un par de años. Este año presentamos el plan de gobierno. Con la vieja estructura de la planificación que se va a volver a estudiar en las facultades, y esto que decimos tenemos razón, se ha dejado de estudiar, que es el esquema teórico de modelo, plan, programa, proyecto. Así se estudiaba, ¿no? Modelo argentino, el plan de gobierno, los programas ministeriales y los proyectos. Los proyectos son los que trabajamos nosotros. Después están en... Porque vino la globalización y anuló esta historia. Como dijo el Papa, la globalización tuvo como expresión geométrica una esfera. El Papa fue muy astuto, dijo, no, para mí la casa común no es una esfera, es un poliedro. Geometría de la secundaria. Una esfera, todos los puntos son similares. Uno hace girar la esfera y salvo que haya marcado el punto, esa es la característica de una esfera. Un poliedro es una figura también, parece media circular, pero con distintas superficies. Cada superficie es un pueblo y hay que completar la casa común. Por eso el Papa era tan defensor de los pueblos y el peronismo también. Y entre los pueblos hay que construir puentes, no levantar muros. Y entonces, los que confrontamos con la globalización y defendemos los pueblos, no tenemos otra alternativa que ser nacionalistas. Pero somos nacionalistas populares, porque basamos nuestro nacionalismo en la existencia de los pueblos como sujeto, ordenador de todo. Para que los pueblos sean los sujetos ordenadores, partimos de la idea, nosotros, lo cual, que el trabajo, el que ganará el pan con el sudor de tu frente, es el que permite que haya efectos societarios en el pueblo. Partimos de la idea, los economistas peronistas, que una tasa de desocupación al alza disminuye la densidad nacional, el amor del pueblo a sí mismo, y de amarás a tu prójimo, que en principio es el que tenés al lado y hace parte en los mínimos comunes denominadores del ser argentino. Todos constituimos el ser argentino. Claro, tenemos que creer en el ser argentino. Podemos no creer, podemos pensar que la creación viene de otra manera. Podemos pensar que somos cuerpo y alma o podemos pensar que no somos cuerpo y alma. La educación europea en realidad desechó la conducta del alma como elemento. Ahora está volviendo. Estos elementos ordenadores de la creación están volviendo. La economía en esta globalización tuvo un cambio notable para el 2004. Nosotros tardamos dando cuenta, ya estábamos en el gobierno, tardamos dando cuenta, tardamos 8 años dando cuenta de lo que estaba pasando. No es que somos un gobierno que no estudiábamos, pero tardamos 8 años. En el 2004 se produce la última revolución dentro del sistema capitalista, endógena al sistema capitalista. Las revoluciones que se estudian en general son las exógenas, las que cambian el sistema. Pero también se producen revoluciones al interior del sistema capitalista, que en términos económicos son esas revoluciones que bajan de una manera notable los costos de producción. No estoy hablando de modificar el modo de producción, estoy hablando dentro del sistema capitalista. La más típica de todas estas es la revolución industrial. Eso es fácil de entender. Transformaron agua caliente en movimiento mecánico, los ingleses, y con eso abarataron la manufactura y se transformaron en el taller del mundo. Esta es la explicación económica de la revolución industrial. Después hay explicaciones de todos los niveles, incluso de los famosos libros de las estrellas miran hacia abajo, la pobreza, ¿verdad? Pero en términos económicos lo que hizo ese pueblo es una
transformación tecnológica de una envergadura tal que hace más de 200 años fueron capaces de, con agua caliente, generar movimiento. Extraordinario, la verdad que es una cabeza fantástica. Y al generar movimiento, obviamente ya ahí se abarató enormemente toda aquella producción que dependía del movimiento. Desde la agricultura, el transporte y fundamentalmente la maquinaria industrial. Y después está, principio del siglo XX, la de cuando se empiezan a medir los tiempos, la de Maxwell, Ford, Taylor, y todo se empieza a cronometrar, y es tiempos modernos, pero ya pasamos de fin del siglo XVIII a principios del siglo XX, y no hay ninguna revolución en términos económicos dentro del sistema capitalista. De energías, pero el gasoil, el gasoil, fuelol y demás con maíz o con soja, los biocombustibles. Eso fue lo que hizo que yo tuviera la soja 645 y tuviéramos que hacer los acuerdos de precio. Si Bush no hubiese hecho eso, no hacíamos la Secretaría de Comercio. Pero se le ocurrió meter un montón de plata ahí. Los gringos, que son los primeros productores de maíz del mundo, transformaron el maíz en biocombustible. Se metió en el debate Fidel, todavía podía escribir en el Granma. Dijo, pero ¿cómo vamos a transformar energía humana en energía mecánica? Déjense joder que hay hambre en el mundo. Nosotros ahí, por ahí Fidel tenía razón, pero que el precio de los alimentos subiera para nosotros. Imagínense tener la soja 6.45 dólares la tonelada. Veníamos de tenerla 200 y pico, una cosa. Pero tuvimos que hacer la Secretaría de Comercio porque se nos desordenó todo, esa es otra, pero se nos desordenó. Con esta historia, Bush puso mucha plata en una energía fósil que Estados Unidos tenía, desde hacía 70 años que sabían que estaba, pero no era comercial. Comercial significa que sacar la energía era más cara que venderla, entonces no hay negocio. Si me sale 4 y lo vendo a 3, no lo voy a... El negocio de Andrés no tiene sentido. Encontraron la tecnología y apareció la primera vaca muerta. Extraordinario. Y se terminó el mundo que venía. Después era problema de tiempo. Solamente era problema de tiempo, porque aquel que no tenía energía se transformó en el pueblo que más energía fósil tiene y la usa. No hay pueblo en el mundo que tenga esa dotación física de energía fósil y la use adentro de su aparato productivo. No hay. Estados Unidos en general produce el 26% de todo lo que se produce en el mundo, solamente con 330 millones de habitantes. La relación que hay de capital por cada trabajador ocupado es extraordinario. Y como el capital necesita energía para moverse, entre otras cosas, ellos tenían hidroeléctrica, nuclear, qué sé yo, pero le faltaba la fósil, que es la de verdad. Hasta que tuvieron la fósil de vuelta. Y cuando se dan cuenta que tienen la fósil, ya los chinos no son un problema, porque no tienen energía fósil. Y en todas las cosas que hay acá, lo que más tenemos es energía. Después viene la mano de obra. El costo más importante es el costo de la energía. Aquel que tenga energía tiene una ventaja determinante sobre el resto. Claro, previo a eso había aparecido Kissinger con que nunca se tienen que juntar Estados Unidos y China. Y acá viene la magia de la política. El único pueblo que respeta a Estados Unidos es el pueblo ruso. ¿Qué le respeta de los rusos? La capacidad misilística. Pero, porque la verdad que los norteamericanos pueden destruir el mundo 44 veces, pero los rusos 22. No es que tienen 60 ojivas nucleares como los franceses. No, todos tienen. Y aparte tienen una capacidad misilística que es la capacidad de disparar algo y ponerlo donde vos querés.
no es un obús que cae en relación a la función matemática que define dónde cae. El misil va a donde vos querés. Y lo tienen. Tienen capacidad misilística al punto que hace menos de un mes Putin disparó el único misil que hasta ahora se conoce en el mundo con motor nuclear. O sea que puede dar la vuelta al mundo hasta que... Es el único que lo tiene. Los norteamericanos lo estuvieron explorando y dijeron que no pudieron conseguirlo. Putin dice que sí y nadie le contestó que no. Imagínense un misil con un motor nuclear que el tipo va donde quiera. Y el tiempo que quiera, de acuerdo al combustible que le pongas. Nadie sabe cómo lo apagan después. Señal que cuando cae también hay radioactividad, pero como en la punta le van a poner algo más, entonces lo que hay del otro lado no tiene importancia. Son los dos únicos pueblos que han desarrollado eso. Y a su vez Rusia tiene energía que abastecía Europa y China. Si ustedes son Trump, es lógico quién va a ser su amigo. Ahora, esto es tan simple que no entiendo cómo Zelensky no se dio cuenta. Ahora, no se dieron cuenta ni los europeos ni Zelensky. Esto lo venimos escribiendo desde el año 17, no es que lo decimos ahora. También buscan ahí en BAE, esto ya se hablaba en el año 17, esto se discutía en el peronismo. En el año 17, muy pocos dirigentes del peronismo, militantes del peronismo, queríamos que ganara Trump. Macri quería que ganara la señora Biden, perdón, la señora Clinton, la esposa de Clinton. Macri. La pregunta es, ¿los nuestros quién quería que ganara? Es raro eso, que pensemos el mundo igual que Macri. Muchachos, ¿cómo vamos a pensar el mundo igual que Macri? Algo no está bien. Y si no está bien, cuando llegás al gobierno es una porquería. Fue lo que pasó. Por eso pensar el mundo es tan importante. ¿Cómo nosotros vamos a pensar igual que Macri el mundo? Ahora hay algunos dirigentes peronistas que igual que Macri dicen que con los chinos somos en realidad economías complementarias y que en América somos competitivos. Si lo dice Macri hay que sospechar. Pero si lo dicen los nuestros, hay que decir, mire, Santoro, por ejemplo. Está bien, es radical, pero es pasible, habla por los nuestros. Entonces, no, pero ¿cómo voy a explicar lo obvio? Si con los chinos somos complementarios y somos competitivos. El debate de Juan B. Justo y Carlos Pellegrini vuelve, 100 y pico de años después. Juan B. Justo decía, ¿cómo vamos a fabricar calzado? ¿De qué van a vivir los obreros italianos, franceses que hacen calzado? Nosotros les mandamos el cuero y ellos nos mandan el calzado. En la globalización, ese es un buen pensamiento, pero no somos globalizadores, somos nacionalistas. Y entonces ahí tenemos un problema. Los peronistas estábamos desordenados. Estuvimos desordenados en la Guerra Fría, ni yanqui ni marxista, muchachos, no teníamos a dónde ir. Esto es lo que Perón trató de explicar y nosotros nos matamos en Ezeiza al divino botón. Ni la patria socialista ni la patria peronista. Ni la patria socialista porque no la querían los norteamericanos. Y la patria peronista peor porque no la querían ni los norteamericanos ni los soviéticos. O sea, las dos eran imposibles, pero nos matamos ahí. Bueno, por eso entender el mundo es tan importante. Y no hay síntesis en aquello. No hace falta que ahora lo digamos y que revisemos a bien que tenía razón. Yo digo, miren muchachos, ganó Cámpora, pero si Perón ponía Osinde, lo votábamos a Osinde. ¿Está bien? No tengan ninguna duda de eso. Ganábamos igual, con Cámpora o con Osinde. ¿Está bien? Y los que digan otra cosa... Ahora, el viejo lo que decía era entre la sangre y el tiempo, que lo volvió a decir el 21 de junio del 73, dijo, entre la sangre y el tiempo, elijan el tiempo. El tiempo pasó, la globalización se terminó, porque Estados Unidos se dio cuenta que dos pueblos le estaban entrando en su zona de confort, los alemanes y los chinos. Y dijeron, hasta acá llegaron. Los alemanes, está claro, ya nadie habla de la potencia alemana. Acuérdense que cuando venía la Merkel se paralizaba el país. Ahora vino el primer ministro alemán en el gobierno de Alberto y ni siquiera le prendieron el aire acondicionado porque era claro en la Cancillería.
¿Está bien? Y el tipo se moría de calor. Entonces, de los chinos, y ese es el tema. Están los muchachos que consideran que los chinos son el futuro, y vengo yo a decirle cuidado con ese pensamiento tan lineal, porque a Occidente no se lo cargan de un soplo. No se van a cargar el monoteísmo occidental, judío, cristiano, islámico, de un soplido. Son muchos miles de años de historia para pensar que en un ratito todo esto va a cambiar. Pero si esto no alcanza, me tienen que explicar dónde está la Marina china, que está en condiciones de llevar la guerra más allá de sus fronteras. Y si no la encuentran, entonces no jodamos más, muchachos. Porque alguito hay que leer, alguito hay que estudiar. No se puede estar hablando pavadas todo el tiempo y que después tengamos un acuerdo de defensa estratégico entre los británicos en Malvinas, que ya no es un puerto pesquero, ahora es un puerto que recibe submarinos nucleares y que lo están ampliando para recibir portaaviones, con los chilenos, que no van a hacer un acuerdo de defensa estratégico para defenderse de la isla de Pascua. No estoy hablando del pueblo chileno, estoy hablando de la dirigencia chilena, la clase dirigente chilena, igual que en la Argentina hay una clase dirigente un poco más mezclada, porque estamos los peronistas. Por eso La Nación dijo el domingo, bueno, todo esto estamos aguantando porque es el momento de terminar con el peronismo. Léanlo, lo dijo Yebra, lo venimos diciendo de la elección para acá. ¿Por qué se están aguantando a Milei? Porque es inteligente, el moderno, no importa nada, a mí se van a hacer anarcocapitalistas. Es la primera oportunidad real que tienen, ellos piensan, de terminar con la causa. Y La Nación lo dijo muy clarito, en tapa, y lean el artículo de fondo en el diario. Hace rato que venimos diciendo esto con los compañeros, pues decimos cuál es el rol que tenemos. Bueno, que gane la causa. Otra vez le vamos a amargar la vida a esto. Como dijo el escritor famoso, somos incorregibles, somos testarudos y no vamos a permitir que terminen con la causa. No tiene importancia que metan presos. Nos bombardearon, nos torturaron, nos hicieron desaparecer compañeros, hicieron un lío. Miren si nos van a disciplinar porque nos meten presos, pero muchachos, pero a mí no. Entonces, el problema es, ordenemos el próximo gobierno peronista, porque para eso somos economistas, que es muy fácil para nosotros suponer cosas. El próximo gobierno peronista tiene energía, abundante, falta que sea barata, y tiene alimentos, abundante, falta que sean baratos. Cuando nosotros decíamos hace muchísimos años que eran los dos vectores de competitividad de la Argentina, se transformaron en los dos vectores de competitividad del mundo. Los chinos no tienen ni alimentos ni energía. Y van a tener que revisar los teóricos pro-chinos si Mao no tenía razón. Porque la primera revolución cultural que fracasó fue la de Mao. Se murió y le fusilaron a todos, que eran 4, tampoco era. Pero hay que pensar por qué Mao quiso hacer la revolución cultural. Y si fracasó en la revolución cultural, ¿por qué el líder de la revolución y un tipo preclaro se dio cuenta a dónde iban? Y por ahí dejan de ser pro-chinos. Y son pro-chinos de verdad y vuelven a Mao, si es que son marxistas. Porque la realidad es que si la historia lo escriben los pueblos y el trabajo es el ordenador, tenemos que tener trabajo para todo aquel que quiera trabajar. Y la única posibilidad de tener trabajo para todo aquel que quiera trabajar es reindustrializando la Argentina, porque somos un país lo suficientemente grande para que no haya trabajo con servicios para todos y con algunas actividades extractivistas. Si no hay manufactura en la Argentina, hay desocupación. Ah, no hay problema, la resolvemos con la renta básica universal. Total, ¿para qué querés trabajar si ahora podés vivir de renta? Es una joda, es una joda. Porque el trabajo también te permite organizarte, el trabajo te socializa, el trabajo te hace solidario, el trabajo te hace participar de la distribución del ingreso.
¿Qué distribución del ingreso puede haber con unos muchachos que le mandan el sobre todos los meses a vivir? Muchachos, estamos en un lío grande. Los que dicen que somos complementarios con los chinos, en realidad niegan la posibilidad de Argentina industrial y resuelven el tema de la desocupación explicando que el ocio es extraordinario. Berkovich cita. ¿Lo pueden citar a Berkovich ahí? Lo escucha y dice, no, pero ¿por qué va a haber que trabajar? Eso te alivia. ¿Qué más queremos que vivir sin trabajar? Extraordinario. Pero la verdad que no. Entonces la economía peronista tiene como centro ordenador el trabajo y lo que tenemos que hacer es que todo aquel que levanta la mano y quiera trabajar, tenga trabajo. En los lugares donde se generan bienes y servicios para poder distribuir. Y eso es el sector privado. Como decía Perón, un gobierno esclavo de un pueblo libre. Y lo organizamos a través de las organizaciones libres del pueblo. Y ahí viene la historia central. Para hacer una revolución, ¿es un partido o es un movimiento? ¿Cómo minimizamos los errores en la decisión? ¿A partir de una élite que se organiza en un partido o a partir de la masa organizada que se llama pueblo en un movimiento? Qué discusión extraordinaria esta. Trump dice que quiere transformar el Partido Republicano en el movimiento de los trabajadores norteamericanos y acá lo putean algunos. Y la verdad que el único movimiento de los trabajadores organizados se llama el peronismo. Pero ahora resulta que los muchachos quieren hacer una interna en el Partido Justicialista. Pero si eso es la herramienta electoral. Muy difícil tener un gobierno peronista exitoso si no reestructuramos y organizamos nuevamente el movimiento peronista, porque vamos a minimizar los errores. El movimiento peronista es muy sencillo, muchachos. En mi época los secretarios generales de unidades básicas eran muchachos de verdad. Y los presidentes de los centros de estudiantes ni les cuento. Y las que organizaban la rama femenina ni les cuento. Y todos tenían independencia y todos eran comandos tácticos y todos sabían lo que había que hacer. El movimiento tiene una vitalidad extraordinaria. Lenin decía que había 3 condiciones básicas, me lo enseñó Pimpi el otro día, Pimpi Colombo, 3 condiciones básicas para la revolución, decía Lenin. Yo me la quedé mirando, pero Pimpi viene del FIPA, así que tiene su lógica con el Colorado Ramos, pero hace mucho, cuando era... Me dijo, Lenin decía que para hacer una revolución se necesitan 3 cosas. Primero el partido, segundo el partido y tercero el partido. Bueno, es obvio. Nosotros no es eso lo que pretendemos. Ahora, tenemos que reorganizar eso para tener una economía posible. Una economía posible solo es exitosa si la hace propia el movimiento obrero organizado y el capital. No es cierto que un programa económico puede ser exitoso porque lo pensemos 10 cuadros, 20, es una tontería. Solo es exitosa cuando las organizaciones libres del pueblo lo hacen propio. Y son las cámaras y son los sindicatos. Y ahí sí que la cosa es exitosa. Ahí sí que la cosa es exitosa. Eso no significa conducir al capital, significa planificar y entender que la armonía es superior al conflicto. Ni el conflicto de la lucha de clases, sino la armonía. Por lo tanto, entre capital y el trabajo, eso es peronismo puro. La Argentina tiene potencialidad, lo tiene. Tenemos energía, tenemos alimentos. La energía barata no es difícil de conseguir, solo hay que hacer costos. El último que hizo costo de esto fui yo, con datos no de Galucho, Galucho no los daba, los dio Bulgeroni. Me dio $35 el barril de petróleo con amortización offshore porque todavía era nuevita, vaca muerta, todavía no estaban los datos. Pero debe estar por ahí. Debe estar por ahí. Con lo cual, todas las toneladas equivalentes de petróleo que nosotros consumimos en gasoil, cuando las llevamos al precio del barril de petróleo, vemos que nos están poniendo los dedos en los ojos. Es muy sencillo, es costo más rentabilidad apropiada, sobre todo capital empleado de los distintos eslabones, desde el petróleo hasta el combustible en la estación de servicio. No es difícil de hacer. Cualquiera que haga alguna ecuación de costo lo sabe hacer, y ahí definimos uno de los precios determinantes de la economía porque la rentabilidad empresaria depende del costo de la energía básicamente.
no de la reforma laboral, no de esto, depende del costo de la energía. Estados Unidos es el ejemplo típico, recuperó su liderazgo en el mundo a partir de que tiene energía abundante y barata. Y los alimentos abundantes y baratos en la Argentina me hacen el mercado interno. Porque el mercado interno es los ingresos populares, que son sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. Después que compré la comida, no puedo dejar de comprar la comida. Puedo dejar de ir al peluquero. Entonces digo, no, mi mujer aprendió a cortarme el pelo, mira qué bien que me los bordo, todas esas pavadas. Pero solo tengo mercado interno si la comida es abundante y barata. Por eso hicimos tanto lío con el precio de los alimentos masivos. Porque cuando yo tengo los alimentos masivos, abundante y barato, tengo alto poder adquisitivo de los trabajadores y de las jubilaciones. Por eso el secretario de Comercio se tiene que ocupar del precio de los alimentos. Para ocuparse del precio de los alimentos, también te tienes que ocupar del packaging y de la logística. Y cuando te ocupas del packaging, te tienes que ocupar del papel, la tinta, bla, bla, bla. Y para ocuparte de la tinta, te tienes que ocupar del combustible. Y al final la economía es una matriz. Te tienes que ocupar de todo, no de precios cuidados. ¿Cómo vas a cuidar los precios si no cuidas el precio del packaging? Tenemos un lío, muchachos, porque conceptualmente se nos desordenaron las ideas. Que ahora se están empezando a emprolijar. Y esto es muy importante, porque de la capacidad que tengamos de emprolijar las ideas es que vamos a tener precisión de cuál es nuestra alianza natural en el mundo. Y de esa alianza natural en el mundo vamos a terminar definiendo si América es para los americanos o América es para la humanidad. Si América es para la humanidad, los ingleses pueden estar en Canadá, los dinamarqueses en Groenlandia. Macron puede hablar del Amazonas como si fuera propio, cosa que hace, cada tanto va al Amazonas, fue hace menos de un mes al Amazonas y con Lula, y los ingleses pueden estar en Malvinas. Si América es para los americanos, Carlos III se va de Canadá, pero también se puede ir de Malvinas. No digo que se va, digo que hay que hacer las cosas para que se vaya, pero hay más posibilidades. Pero a su vez tenemos la posibilidad de no tener que importar toda la manufactura que utilizamos. Algunas vamos a importar, siempre, porque no somos un país autárquico. Pero tenemos posibilidad de que el mercado interno sea abastecido por nuestra manufactura. Tenemos la demanda que deviene de alimentos abundantes y baratos, entonces aumenta el poder adquisitivo del salario porque vivo y me sobra plata, no como ahora que como y no me sobra nada. Y tengo energía abundante y barata y estoy en condiciones de competir. Los costos de los productos manufactureros chinos son muy similares a los costos de los productos manufactureros argentinos cuando teníamos la energía abundante y barata. Porque mandé 2 misiones a hacer costos a China y la verdad que estábamos bastante parejitos. No precio de venta. El precio de venta ya está el Estado chino. Costo chino parecido al nuestro, más 14, 20 mil kilómetros de logística. Acá estamos al precio parecido. El problema es que ahora estamos con un precio absolutamente distinto porque los chinos no hacen precio en función de los costos. Y entonces tenemos un lío bárbaro. Tenemos un lío bárbaro. Porque lo único que hacemos es garantizar que esos subsidios terminen con nuestra industria. Claro, al terminar con nuestra industria también terminamos con un salario serio y posible, porque si nosotros nos quedamos sin los mejores pagos, que son los obreros industriales, el salario promedio me baja. Y cuando me baja, pasa lo que pasó en todos los lugares donde China emergió con sus manufacturas. Claro, son 2 visiones bien distintas. ¿Hay síntesis? No. Esta es la verdad, mi muchacho. No hay síntesis entre los globalizadores y los nacionalistas. No hay síntesis, uno de los dos tiene que ser triunfador. Ahora, si en el peronismo, que siempre fue nacionalista, entendemos que este mundo del nacionalismo es el mundo que siempre estuvimos esperando y que lo que tenemos que hacer son las cosas serias, todo aquel, como siempre fue en el peronismo, que diga, no, la verdad que estamos el mundo va hacia el nacionalismo, el peronismo es nacionalista, esto, bienvenido al club, si nosotros no hacemos análisis de sangre. Ahora, lo que no tiene lógica es que pensemos que el peronismo descree del trabajo como ordenador de la sociedad y que da lo mismo trabajar que no trabajar. Esto no puede ser. Esto no está en los principios ordenadores nuestros.
Y los principios ordenadores del peronismo, por eso es futuro, también se están vinculando a la creación. Y en realidad este occidente se está empezando a ordenar desde los criterios también de la creación. Se terminó el iluminismo, el racionalismo, vuelvo en otros criterios. Y el Papa hizo mucho para juntar todas las religiones monoteístas al margen de sus ritos, no tiene importancia eso. Y este que está ahora también. Muy interesante que esos principios ordenadores se vinculen con la política, y eso es el peronismo. No es que tenés que ser cristiano, son los principios ordenadores del amor, la solidaridad, la justicia. Esos principios que son evidentes, y por ser evidentes son verdaderos, no sometidos a la razón. Bueno, en eso estamos, y este es el debate que tenemos. Nosotros ponemos en la economía peronista en el centro el hombre, su familia y la comunidad. La Argentina es muy sencillo. Ya lo hicimos. En un mundo que era hostil, nosotros fuimos la mosca blanca y cuando nos decían que éramos el pasado, terminamos siendo el futuro. Ahora el mundo hace lo que hicimos en la década ganada, pero en vez de estudiar la década ganada, no sé qué estudiamos. Y no reivindicamos la década ganada. Reivindica la economía de la década ganada, no se reivindica. Si no, escúchenlo a Navarro, que habla por boca del que pone la pauta, ¿no? Esto funciona así, es la regla de juego, no nos vamos a quejar. Pero ahí tenemos el pensamiento profundo. La economía de la década ganada no se estudia, no se reivindica lo que se hizo. Pero ahora nos reivindican desde el norte, porque hacen exactamente lo que hicimos, ponen aranceles, ponen retenciones. Aranceles a la importación, retenciones a la exportación, primero el mercado interno, primero los trabajadores argentinos, que lo que se puede producir en el país no se importa. La energía que sea barata, los medicamentos que estén dispuestos para todo, que, muchachos, están haciendo lo que hicimos. Es extraordinario lo que pasó. No importa la reivindicación personal, como no importa el castigo personal, importa la reivindicación de las ideas. Nosotros fuimos un gran gobierno peronista, la celeste y blanca dibujada en la piel, nunca una decisión que atente contra la patria, nunca una decisión que atente contra el pueblo. Porque nosotros no somos los patriotas sin pueblo, esto nos diferencia de algunos conservadores y de algunos liberales. No somos patriotas sin pueblo, hay una relación biunívoca entre el pueblo y la patria. No hay una patria grande sin un pueblo feliz y no hay un pueblo feliz sin una patria grande. Las dos cosas van al mismo tiempo. Ese es el peronismo y esa es la economía peronista. Todas las dudas que quedan las contestamos ahora en las preguntas. Muchas gracias. Gracias. Estamos a sala llena. La verdad que cuando lo fuimos a ver a Guillote hace unos días con Patito Morales, que me acompaña acá, digo, bueno, la convocatoria puede ser en el aula magna, en el cine o en la sala Poeti. Y teniendo en cuenta que la universidad está casi sin actividad porque los pibes y las pibas están por rendir finales, etcétera, vamos a la sala Poeti, que vamos a estar más cómodos, pero bueno, quedó chica. Cualquier compañero o compañera tenga alguna pregunta para Guillermo, aclaramos que este no es un ámbito para hacer catarsis, sino es un ámbito de formación política también, con lo cual que sean escuetos con la pregunta, por favor. Sí, allá al fondo. Sí, Guillermo, yo te sigo también en la radio y te la pasás hablando de economía y de política internacional. En ese mundo que vos ves dentro de 25 años cuando caiga el Tratado Antártico, más o menos cómo te lo imaginas y si antes de ese momento existe la posibilidad de empezar a pensar, así como Chile tiene la osadía de decir vamos a rediscutir la Patagonia con los argentinos, ¿qué posibilidades tenemos los argentinos nosotros
de empezar a pensar un mundo en el cual reintegremos a las Provincias Unidas del Río de la Plata, teniendo en cuenta que en su momento tenemos antecedente histórico de que tanto Uruguay como algunas otras provincias fueron instigadas a independizarse por presión extranjera, la misma que tenemos hoy en día 200 años después. Sí, vos lo que estás planteando es la posibilidad de recuperar un espacio mayor. Yo creo que eso es en el marco de una confederación que podamos hacer con los pueblos hermanos. El Tratado Antártico, los expertos nuestros, que generalmente están vinculados a las Fuerzas Armadas, están pensando en un escenario quizá de un lustro, ¿no? Si bien el tratado dura lo que dura, eso funciona en Londres y todo está indicando que eso se resuelve antes. Por lo tanto, hay que estar... Nada de esto lo vamos a poder resolver si no aumentamos la densidad nacional. Y esto significa una Argentina que duplique su PBI en los próximos 10 años y después lo vuelva a duplicar en sus próximos 10 años. 20 años tenemos que cuadruplicar el PBI, multiplicarlo por 4. ¿Se puede hacer perfectamente. Nosotros tuvimos el complejo industrial más grande de Latinoamérica, de Hispanoamérica, así que lo podemos hacer, no hay ninguna duda. Es que tengamos voluntad de hacerlo. Me parece que tu pregunta, Perón hizo el ABC, que era con los brasileños y con los chilenos, alguna historia de esas tenemos que reeditar, pero primero tenemos que recuperar la densidad nacional. Esto significa que la desocupación sea una tasa friccional, aquellos que están buscando trabajo, y que no haya pobres, digamos, más allá de ciertas características mentales que tienen algunos, que bueno, tiene que ver con su enfermedad. Hoy estamos llenos de pobres porque el aparato productivo no está en condiciones de abastecer a los argentinos, esta es la realidad. ¿Está bien? Cuando vos entendés la pobreza no desde la plata, sino desde la falta de bienes y servicios, ahí te das cuenta que nos falta. ¿Está bien? Por ejemplo, no tenemos leche para que todos tomen leche, a menos que no exportemos. Bueno, no exportar, tenemos el problema. No es cierto que sobra la leche en la Argentina, ¿no es cierto? Si tomamos 245 litros de leche y sus derivados, ¿no?, por año, que es lo que hay que tomar, no hay leche para todos. Salvo que dejemos de exportar, se exporta el 20% de la producción. ¿Hay entonces un camino para aumentar? Sí. Hay que generar los mecanismos para que eso se dé. No, dice, no, ¿cómo no va a haber leche? No hay, muchachos. No hay. Hagan 245 por los 50, 48, 49 millones que somos y van a ver que no hay. Es un numerito, no hay. Salvo que dejemos de exportar. Tenemos 120 kilos de proteína cárnica por cabeza y está bravo. Proteína cárnica va desde pescado hasta bovino, pollo, porcino, bueno, pero no, difícil. No estamos comiendo eso. Hay y tenemos que dejar de exportar. ¿Hay ladrillos para hacer las casas para todos? Bueno, ya no se usa el ladrillo. Bueno, ¿qué se usa? Placas. ¿Hay placas? ¿Hay inodoros? ¿Hay caños? ¿Hay llaves esféricas? ¿Hay llave de luz? ¿Hay cables? Che, qué fácil que hay que hablar de economía. Van a una ferretería y ya está, saben todo. De paso vayan, que está bastante floja la venta. Compren cosas. Compren cosas. Entender la pobreza como la incapacidad de asistir con bienes y servicios a cada argentino es entender la profundidad de la pobreza. Entenderla como que la pobreza es falta de ingreso es una estupidez. Mire, ¿qué problema tiene un economista peronista de emitir plata? Muchachos, si fuera tan fácil. Explicarle a la política que el emitir plata trae consecuencias en la economía, Kirchner lo entendió muy fácil. Pero no necesariamente lo entienden. Explicarle a la política que en el 2012 habíamos llegado a la frontera de producción y que teníamos que ir por inversión para que en el próximo ciclo fuera producción, no es tan fácil, porque hay que explicar que hay que bajar el consumo. Porque no hay inversión sin ahorro, porque el ahorro es el que financia la inversión. Entonces vinieron los fáciles a decir nos endeudamos afuera. Y ahí entendemos por qué quisieron arreglar con los fondos buitre.
Pero no fue Macri el primero que quiso arreglar con los fondos buitres, ¿eh? Esta es la verdad de la historia. Es duro, sí, pero en la universidad, muchachos, venimos hablando la verdad, aunque no seamos todos alumnos. Entonces, el peronismo en el año... Algo de esto Cristina está diciendo con mucha precisión, ¿no? Después de... Muchachos, hay que entender esto, de que no emitir plata, que si no sería muy fácil, un papel de colores que reemplace a bienes y servicios, porque no, es ridículo. El problema es que la pobreza no es plata, no es ingreso, es bienes y servicios. Sos pobre porque no hay bienes y servicios para vos. ¿Y cómo sos vos y no vos? Y por el mercado. Lo pongo en un precio donde vos sí comprás y vos no. Los tontuelos piensan que a él le falta ingreso. Lo que faltan son los bienes. El mercado lo que me hace es decirle quién lo va a comprar. ¿A través de qué? Del sistema de precios. No es tan inteligente. Hay que hacer una cosa que hay que estudiar. Muchachos, es tan fácil como hablar con el abuelo esto. Y preguntarle, abuelo, ¿a vos no te gustan las Ferrari? Sí, me encanta. ¿Y por qué no tenés una? Y el abuelo te explica por qué no tiene una. No hay que... Ahora, en la política a veces no, porque si sos ajustador, porque si esto, porque en realidad... Esa fue la dicotomía que hubo en el año 2012. No es que nos dimos cuenta, ¿eh? Dije que tardamos en darnos cuenta, pero la revolución energética norteamericana la vimos. A partir del 11 la empezamos a ver. En el medio estuvo la crisis de la especulación y la renta del 2008 y eso nos mareó un poquito. Pero cuando nos dimos cuenta que los costos en el mundo habían bajado violentamente y que estábamos tan caros que no podíamos vender ni zapallo anco, los holandeses vendían zapallo anco donde nosotros no podíamos vender, lo llevábamos en bolso y ellos lo llevaban tamañado en caja, parecía el zapato, y estaban más baratos que nosotros. Vinimos acá y dijimos, tenemos un lío bárbaro. Entonces había que hacer un esfuerzo de productividad. Por eso Perón hizo el primer Congreso de la Productividad y el Bienestar Social en el año... Lo empezó a preparar en el 52, lo terminó en el 55, cuando se dieron cuenta que le había encontrado el agujero al mate, bombardearon la plaza. Nosotros planteamos el segundo Congreso de la Productividad y el Bienestar General, pero después las decisiones cambiaron. Pero ojo con esto que estamos diciendo, porque el peronismo planteó que habíamos alcanzado la frontera de producción y que había que aumentar la oferta. No es que no lo planteó, fue un debate intenso en el gobierno, se tomaron otras decisiones, El problema no es el de allá, el problema es para adelante. Y para adelante significa que nosotros tenemos que aumentar la dotación de bienes y servicios y para eso hay que trabajar. Y entre la dotación de bienes y servicios son los bienes manufactureros. ¿El mundo hoy lo permite? Sí. Hasta el Fondo Monetario dice que aquellos pueblos que tienen memoria industrial pueden intentar reindustrializarse nuevamente. En la globalización eso no podía ser, pero el Fondo Monetario todavía quiere quedarse en el nacionalismo, vamos a ver si lo deja. Entonces empieza a adaptar categorías del nacionalismo. Por eso lo que ustedes empiezan a leer, dice, ¿pero qué pasa? Bueno, pasa que cambió el mundo. Ya no es el mundo de la globalización, no es el mundo del consenso de Washington. Vuelve un mundo muy afín al peronismo. Para el peronismo es la primera vez que va a tener un mundo afín. Nunca tuvimos un mundo favorable. Imagínense cuando nosotros hablábamos de aranceles, retenciones, nos decían, ustedes están locos. Políticamente nos dijeron se quedaron en el 45. Se fueron del mundo, era verdad si éramos la mosca blanca. La decisión tenía que ver con defender el trabajo argentino. En la globalización no se puede defender el trabajo argentino. ¿Qué es lo que pasa ahora con Milei? ¿Quién defiende el trabajo argentino? Nadie, lo regalan. Este es un globalizador extremo. La contracara de esto es que nosotros lo que hicimos, defender nuestro mercado, racionalmente, adecuadamente, no. Pero hoy el mundo lo permite, hoy nadie nos va a criticar porque pongamos aranceles o retenciones y la está poniendo Trump. Entonces esto... Ahora, cuando nosotros íbamos a los organismos internacionales, uy, ahí viene lo que pone aranceles, ahí viene lo que pone retenciones. Y los nuestros siguen diciendo, por ejemplo, que está mal poner retenciones. Es
¿Son compatibles las retenciones con el impuesto inmobiliario? Es una pregunta muy importante técnicamente esto, ¿eh? Cuantas más bajas son las retenciones, más caros los alimentos, pero más caro el impuesto inmobiliario. Más recaudo. Cuanto más cara esté la comida, más pobreza, pero más recaudo por impuesto inmobiliario. Bueno, esta es la lógica que prima. Ahora, después hacemos todo un discurso distinto y nos anclamos en lugares y venimos. Ahora, cuando vas a hacer los numeritos, dices, no, mire, muchacho, nosotros preferimos la comida barata, porque hay mercado interno, hay talleres funcionando, fábrica, esto, y el impuesto inmobiliario, no, bueno, para las dos cosas no da. O la sociedad rural paga retenciones a través de la ley de arrendamiento, o le cobro impuesto inmobiliario. Las dos cosas no puedo. Es una decisión de Estado tomar eso. Lo que pasa es que el impuesto inmobiliario es provincial y las retenciones son nacionales. Hay que tomar esa decisión. Si estás más cerca de La Plata, te gusta el inmobiliario. Si estás más cerca de Plaza de Mayo, te van a gustar las retenciones. Es que energía abundante y barata. Néstor dijo que sí. Tuvimos la energía más barata de la región muchísimos años. 60 centavos de dólar el litro de gasoil. Cristina fue distinta la cosa, porque ahí ya apareció Galucho y me empezó a dolarizar el litro de nafta, porque tenía que juntar plata para invertir en vaca muerta, y eso es ridículo. Si la plata para la inversión es para bajar los precios, no para subir los precios. Bueno, cuando se desordena en los marcos teóricos y las concepciones, pasa esto. Por eso la importancia del movimiento, para que se pueda discutir qué es lo que pasa y minimizar el error en la decisión. Es duro esto que estoy diciendo, imagínense, va muy preso por decir estas cosas, pero uno dice que no hay problema, porque somos un conjunto que tomamos decisiones colectivas y no nos podemos volver a equivocar. ¿Cómo íbamos a pensar que un discípulo de Stiglitz iba a hacer buena economía para la Argentina? ¿Pero en qué cabeza cabe eso? ¿Pero cómo vamos a pensar que porque vas a estudiar a Londres te van a enseñar cómo se tiene que desarrollar la Argentina? Hay que ir a estudiar, pero teniendo claro que no te van a enseñar eso. Tenés que ser muy crítico de verdad. Si no, no serían lo que son. Entonces, el diálogo con la política desde la academia y desde la técnica no es sencillo, muchachos, ¿eh? No es sencillo. Y eso es lo que marca la diferencia en el peronismo entre un buen y un mal presidente. El diálogo con el conjunto. Y saber tomar las decisiones y el camino correcto ante mecanismos alternativos. Vos le pifiás y te vas yendo al diablo de a poquito. ¿Qué fue lo que nos terminó pasando? ¿Nos van a volver a poner en el gobierno? Sí. ¿Podemos volver a fracasar? No. Otra chance más no tenemos. Y con esto vamos terminando. Ayer, hace 2 días, pero hoy está en los diarios, Netanyahu le pidió al presidente de Israel la amnistía. ¿Quién la pidió? Netanyahu. ¿Para quién? Para él. Tuvimos 4 años en el gobierno que nos daba vergüenza. Pero ¿cómo al peronismo le va a dar vergüenza? A los progres le da vergüenza, a los radicales, a nosotros nos da vergüenza. ¿Qué nos va a dar vergüenza? Muchachos, miren todo el lío que tenemos. 4 años. No, porque pluritos de acá, pluritos de allá. Y ahora Netanyahu se pide la amnistía para él y se la van a dar. ¿O hay alguna duda que el presidente de Israel... ¿Qué dijo el presidente de Israel? Voy a hacer lo que al Estado de Israel le convenga. Le va a dar la amnistía. ¿Pero cómo van a meter a este tipo preso? ¿A quién se le ocurre tener un presidente preso? ¿Cómo va a tener un presidente? Ni de Isabel, hasta Milei, todos los presidentes que estén vivos y constitucionales, ninguno puede estar preso. Pero es tan simple como esto, no es que hay que empezar a buscar que la justicia, que los expedientes, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos en el mundo
donde la política ordena con sentido común y con patriotismo. Y esto es lo que tenemos que haber hecho. Si ellos lo hacen, si mira, qué corajudo estos tipos, ahora nosotros perdimos el coraje. Parte de perder el coraje es toda esta transformación que hubo en nuestra manera de pensar, que ahora estamos recuperando, ¿eh? Y la estamos recuperando con ganas, porque estamos recuperando las bases ordenadoras de la doctrina. ¿Y la doctrina qué es? Es lo que permite a un conjunto de hombres prácticos, hombres y mujeres obviamente, conjunto de hombres prácticos, como definió el general Perón al peronismo, ir por el objetivo, aunque no se conozcan. Porque para hacer un gobierno necesitamos un gaucho de cada pueblo. ¿Cómo sabemos que piensan lo mismo y tienen los mismos objetivos? Porque son doctrinarios. No que uno piense una cosa, la doctrina. Pequeña, sencilla, fácil de explicar, con casi ninguna palabra esdrújula, todas graves y agudas, para que entiendan, para que se puedan rimar bien. ¿Está bien? Para que sea una cosa sencilla, una música armoniosa, donde la marcha, y sobre todo los viernes a la noche, ahora que baja el nivel de natalidad y hay que volver a hacer lo que hay que hacer, porque viernes a la noche, ponen la marcha, vino tinto y ¿Y cómo sabemos que un acto peronista terminó bien? Porque se tocan. La gente se toca. Y cuando se toca no importa. Y uno los ve desde donde está. Y ya, terminó bien, Marita. Sí, mirá cómo se tocan, dice Marita. ¿Está bien? Muchacho, ese es el acto peronista. Hola. Vamos cerrando con una última. La pidió. Tengo dos breves, pueden ser, dos breves, cortitas, porque Guillermo se tiene que ir. Diego Dalena, breve. No, breve, porque cantar sí, no vamos a hacer. Guillermo, nada, primero darte las gracias por estar en la mejor universidad pública del país. Lo segundo, bueno, nada, vos recién hablabas de trabajo, de productos manufacturados, de productividad. Perdón, pero están de visitante. Entonces, trabajo, empleo, productividad. Mi pregunta es la siguiente. Se trascendió en las últimas semanas que Lula trasladó la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea a Foz de Iguazú. ¿Cuáles pueden ser las implicancias sobre trabajo, sobre empleo y sobre productividad sobre la firma de ese potencial acuerdo? No, ese es el mundo viejo, se terminó. Ese es el mundo de la globalización. Lula está con la cabeza de la globalización porque es socialdemócrata. Por eso se lleva bien con los chinos, se lleva bien con Macron. Yo lo respeto, yo lo conocí cuando era delegado en la Volkswagen. En realidad le valoro toda su trayectoria. Ahora él es un muchacho de la socialdemocracia, ese es el mundo viejo, eso se terminó. Ahora vienen los acuerdos país-país. Igual vos vas a tener bisnietos y eso ni siquiera va a estar aplicado, porque lo tienen que aprobar todos los parlamentos. Ya los franceses dijeron que no. Pero aparte, ¿qué sentido tiene ese acuerdo del viejo mundo? Es una tontería eso. Es una tontería. Para mí ninguno, por eso, ¿cuáles son las implicancias? Es una tontería de está por Lula, firmar? como dijo ahora. Ayer consiguió que el Congreso le aprobara, antes de ayer, la semana pasada, el Congreso le aprobara que le va a cobrar impuestos a los ricos para darle a los muy pobres. Bueno, qué sé yo. El peronismo lo que hace es cambiar la distribución del ingreso. Y para eso tenés que meterte en la cadena de valor y cambiar. Cuando vos decís, bueno, ¿cómo empieza la cadena del trigo? Ganando plata a los panaderos. Vos en la cadena del trigo, todo lo que es farinacio, le empezás a que la tasa de ganancia mayor sea la de los panaderos, te cambió el barrio, la metalmecánica empieza, el panadero tiene 2 amantes, 3 amantes, reparte guita por todos lados. Vos le das la guita a los productores de allá, y, ¿entendés? Vos tenés que mover la economía. Y si es panadera, hace lo mismo. Entonces, vos tenés que, lo que tenés que hacer es meterte, por eso la Secretaría de Comercio, cuando se dieron cuenta, la empezó, porque vos definís la tasa de ganancia a través del set de precios relativo. Ahora, lo que no lo puede hacer es un funcionario, por eso yo siempre dije que era en emergencia y con los mismos que entré me fui. Porque no le vas a explicar al mercado, esto lo tenés que hacer en el marco
de la política económica y lo tenés que hacer en el marco del movimiento, donde la armonía del capital y el trabajo te va indicando cómo es la cosa. En emergencia vale hacerlo, estructuralmente nunca nadie va a pensar que vamos a manejar la economía con acuerdos de precios, ¿no? Ahora, esos acuerdos de libre comercio es el pasado, escúchame, le está diciendo Trump a Canadá que quiere que sea el Estado 51 si no le pone aranceles y este va a firmar un acuerdo. Es entre dos perdedores, esa es la realidad. ¿Qué es Europa hoy? También no hay que pensar que va a desaparecer ni que esto, bueno, Europa sigue siendo ahora. Que el mercado común europeo, sin Alemania, con Francia, muchachos, ¿de qué están hablando? A la larga, ahí hay un italiano que cada vez que viene, es argentino en realidad, pero me dice, no, los italianos están queriendo que vuelva la lira, y ellos se dan cuenta que esto no camina más, el consenso de Washington se terminó, y eso es del mundo viejo, eso está en el marco de la Organización Mundial de Comercio, que nadie habla más de eso, ya nadie habla más. Todavía se habla poquito del Fondo Monetario, que son las dos estructuras de la globalización. Si bien venden de Bretton Woods, en realidad tomaron su auge a partir de la caída del muro de Berlín, ¿no? Pero bueno, eso ya es el mundo del pasado. Ahora hay que construir las nuevas instituciones. Si es América para los americanos, hay que volver a hacer algo parecido al TIAR. ¿Está bien? En ese algo parecido al TIAR, ya te podés plantar en Malvinas desde otro lugar. ¿Está bien? Bueno, ahora, mientras haya un acuerdo de defensa estratégico entre los chilenos y los británicos, es difícil que haya un TIAR. Bueno, entonces es obvio nuestro alineamiento, nuestras cosas. Es tan sencillo de pensar esto, que no, en realidad es casi como que es natural hacia dónde tenemos que ir. Lo que digo, en esta naturalidad que una economía peronista hoy es posible porque el mundo es más fácil para una economía peronista. Y que rápidamente esto cambia. Y que hay pibes, yo me sorprendí con esta Estrada del Partido Justicialista, lo quieren meter preso, ahora pibe, qué sé yo. Pero un pibe bien formado, y la verdad que me sorprendí. Y que tenía lucidez sobre lo que habíamos hecho en la década ganada. Porque te insisto, hablar con los economías sub 50 y no te cuentan lo que hicimos en la década ganada. No se estudió esto, que fue una experiencia exitosa, con medidas muy claras, contundentes, que no se estudia. Es como que fue de casualidad que lo hicimos. Era como los austríacos decían de Napoleón. No, Napoleón gana todas las guerras, pero no es científico, por lo tanto está mal. Nosotros hicimos, y los hizo pedazo a todos. Entonces, esto es lo mismo, nosotros como no tenés el brevet de ser la academia, porque la academia la define la academia, y la academia tiene que estar vinculada a los europeos, lo nuestro no se estudia. Se estudia el neoliberalismo, la socialdemocracia, el liberalismo, el marxismo, la economía peronista. Bueno, esto también lo tenemos que modificar, el tema del indulto, y tenemos que incluir en la curricular de las carreras vinculadas a la economía lo que tiene que ver con el pensamiento económico peronista, que obviamente fue de tracto sucesivo. Recién ahora podemos decir que hay un programa económico peronista, no lo podíamos decir en el 2003. En el 2003 lo que había era una banda que se encontró, un día Cristina me dijo, ¿por qué somos como los perros callejeros? Y nos olfateamos y hicimos la jauría. ¿Cuántos vinieron de Santa Cruz? 20, 30, ¿cuántos pueden haber venido de Santa Cruz, muchachos? ¿Cuántos había? ¿Cuántos cuadros podía haber en Santa Cruz? Déjense de joder. Los conozco a todos los que vinieron. ¿Cuántos pueden haber venido? Vinieron, más los secretarios, más la gente de confianza, qué sé yo, quedó vacío. Pero igual no alcanzaba para cubrir los cargos y durante meses hubo más cargos que compañeros para cubrir los cargos. Porque la Nación había dicho que no dábamos gobierno por 6 meses. Entonces no querían los muchachos largar, che, tengo laburo, loco, me costó conseguirlo y ahora querés que vaya. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en el gobierno? Y qué sé yo. Bueno, fue un gobierno que durante muchísimo tiempo no podía cubrir los cargos que tenía. ¿Está bien? Y sin embargo, hicimos las cosas interesantes. Era un grupo de hombres y mujeres prácticos, patriotas y peronistas. Fuimos transitando, no te olvides que nuestro ministro de Economía fue Labaña al principio, hasta que fuimos transitando y fuimos encontrando, fuimos avanzando y le dimos un perfil. Hay que reivindicar ese esquema
y tenemos las suficientes generaciones para abajo que si se terminan de formar, hay pibes que te digo que estamos en condiciones de hacer un gran gobierno peronista. La última. Bueno, también ahí agradecer a la gente de Quilmes. Acá va cerrando Rodrigo, que es estudiante de Derecho de la Universidad de Lomas. Rodri. Guillermo, primero saludarte, transmitirte saludo de muchos compañeros de Fiorito, que es donde yo milito y vengo, que no pudieron asistir. Y bueno, un poco hablaste de esto y mencionaste a la juventud del 70. Como joven peronista me interpeló bastante y te quería preguntar qué palabras tendrías hacia la juventud para volver a tener esa grandeza y esa imponencia que tenía esa juventud, ¿no? Esa cosa que hoy no se ve y se perdió un poco. Está bien lo que decís, pero es problema nuestro, no es problema de los jóvenes. Nosotros nos juntamos por afinidad. Era jefe rotativo, un día uno, otro día, el que se la bancaba. No, eso. Después hubo una etapa más dura que donde los jefes lo mataban a todos, así que nadie quería ser jefe. Pero en realidad es tener una visión clara de lo que queríamos hacer. La pelea era más sencilla porque el viejo estaba vivo, había que traerlo. Vamos a traerlo a Perón, que soluciona todo. El viejo después vino, hicimos un lío bárbaro, después se murió. El peronismo es responsable de las grandes alegrías del pueblo y las grandes tristezas, ¿no? Las grandes tristezas. Bueno, creo que hay que incorporar en la toma de decisión a los jóvenes sin pensar los jóvenes que son los únicos que tienen que tomar decisión. Si eso lo entendemos, es como la mesa navideña. Finalmente el abuelo tiene que estar y es el que hace el brindis inicial. ¿Está bien? Después no habla en toda la noche, pero está ahí. Si no está, se lo extraña. Entonces el peronismo es esto intergeneracional que hay que encontrar. Los veteranos tienen que aguantarse a los pibes, porque es la lógica, y los pibes tienen que aguantarse a los veteranos. Y eso en el Consejo Superior del Movimiento encontrar las mejores propuestas. Los presidentes de los centros de estudiantes son personajes muy importantes. En el peronismo se le dejó. Yo durante 6 meses fui el único presidente del centro de estudiantes que tuvo el peronismo en el año 83-84. Acababa de ganar los radicales, imagínate que ganar un centro de estudiantes lo gané a los Lorenzo Miguel, con lista única, ¿no? Pensá que está bien, pero lo gané, lo hice. Ganaron, votaron todos a los Lorenzo, lista única. Pero encabezaba un peruca y segundo el secretario gremial era Cosentino, que vos lo conociste, Guillermo, ¿sí? Pero bueno, pues había de todo. Y la verdad que te respetaban, éramos nada, tenía un Citroën, nada, un desastre. Pero Menem un día vino y pidió una reunión. ¿Y quién es? El gobernador de La Rioja quiere tener una reunión con usted. ¿Y por qué? Porque quiere saber cómo es que hay un centro de estudiantes peronistas. Lo peor de eso es que tuve que pagar el café, porque el turco no pagaba ni el café. En el bar de Juncal y Pueyrredón. El turco dijo, no, primero mando uno, sí, ¿cómo no nos vamos a encontrar con...? Sí, vamos. Nos encontramos, tomó 1 o 2 cafés y se fue. Pero, ¿entendés? El tipo te iba a buscar. Imagínate ahora con los nuestros. ¿Sí? Vos tenés que reivindicar los centros de estudiantes, la organización, los dirigentes, los secretarios generales de unidades básicas. Vos que sos secretario general de una básica, era un señor, un tipo, ¿entendés? No, yo soy subsecretario, ¿viste a quién le ganó? ¿Entendés? Un secretario general de una básica. ¿Cómo un ministro no iba a recibir un secretario general de una básica? ¿Cómo iba a llevar a un secretario de Estado y vos lo ibas a llamar y no te iba a entender? Iba y le dabas un cachetazo. ¿Y quién lo iba a defender ese secretario que vos le dabas un cachetazo? Nadie. Se metía el ministro, cobraba el ministro también. Pero así funciona. Cuando volvamos a estas historias, no te van a atender el teléfono. Y no, que no te llamo, que qué sé yo, que la privada. Eso es una estupidez, esto es para los radicales, no nosotros. Porque aparte en el movimiento... Dice, che, pero ¿quién es ese tarado que no atiende a nadie? ¿No? Ahora vos decís, no, pero no, porque yo soy el ministro, el secretario. No sé, la verdad que no, pero no fue así nuestro gobierno.
No fue así. Éramos un gobierno de una tropa que iba a la carga barracas. Esa dinámica y esa dinámica con los pibes va. Porque es el alma que tienen, es la velocidad hormonal y ¿está bien? Tienen que sentirse partícipes de la construcción de un mundo distinto que solo se va a construir con una revolución peronista exitosa. Y vos tenés que volver a hablar de revolución. Si este mundo así no va, si esta Argentina no va, hay que cambiarlo todo. No habla nadie de revolución. Y sí, ¿cómo vas a motivar a los pibes si no hablas de revolución? Ven la gente tirada en la calle y que hay que cambiar esto. Y eso se llama la revolución, que es lo único que se hace de abajo para arriba. Y como nosotros siempre nos gusta ir de abajo para arriba, hay que hacer la revolución. Muchachos, muchas gracias.